Hoy, en 678, nos visita Carlos Kunkel. Duro e inesperado golpe para Mañeto. Catalina Drughi reconoció la gravitación que tiene un conglomerado de medios. So what is the truth? I've done it like 10 to 15 times. Why? Just to find some peace. Oprah Winfrey, que pregunta directo, que ametralla, dice, bueno, adicta sí, ¿qué droga tomabas? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es la verdad? Es la mujer más poderosa del mundo. En este momento tiene todo un canal que le pertenece a ella y es la mujer más influyente de los Estados Unidos. Una mujer que, por ejemplo, la señalan como una de las hacedoras del triunfo de Obama y de su reelección, para decir un detalle. El diálogo gobierno-empresarios-trabajadores. Fue una reunión, creo, muy productiva, que vamos a repetir más seguido. Todos reconocieron que los números de la economía, el crecimiento de la actividad, el crecimiento de la construcción, los trabajadores con su poder adquisitivo y fundamentalmente la defensa del trabajo y la contextualización de esta Argentina en un mundo complicado. Pero la verdad que hubo un intercambio muy sincero, muy puntual, y muchas veces vemos que en realidad las cosas aparecen agrandadas mediáticamente y poco tienen que ver con la realidad. Fue una reunión positiva y fue una reunión de buena onda. Fue una reunión donde todo el mundo tuvo su oportunidad de decir las cosas. Castro reconoció ser medio chantún. Debo decirle, señora presidenta, que sus médicos están muy preocupados. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Señora presidenta, es lo que usted está padeciendo. Ahora entrevistaba a Nelson a Donato Spacavento, sí. Que conoces muy bien, fue encargado de una especie de lugar, el Argerich, el lugar que estaba reservado para Néstor Kirchner en su origen. Y charlando sobre este tema, él me decía que en el Bademecum un psiquiátrico, no recuerdo el nombre específico, el DSM, no figura esto como una enfermedad. Bueno, efectivamente, obviamente. ¿Reconoces que no está en el Bademecum? No está en el Bademecum, y esto genera alguna... Reconocido como una enfermedad. Una discusión. La verdad sobre las policías comunales. No hubo respuesta a los dichos de Alberto Pérez. Hace 5 años que hacemos reuniones por la policía municipal, presentamos proyectos de ley, hacemos jornada, nos prometen, nos comprometen, nos dicen, nos llevan, nos traen, pero la ley no sale. Todo sanata. Massa apuntó contra Scioli por el tema de inseguridad de la policía municipal. Hace 1 año y medio nosotros presentamos un proyecto en el Senado sobre policía comunal, consensuado con la mayoría de los intendentes del conurbano, y hace 1 año y 5 meses que está parado en la Comisión de Seguridad del Senado, que preside Donofrio, el presidente del bloque masista, el primer masista que hubo en el Senado. Son parte de las incongruencias de su discurso, ¿no? El motín que no fue motín. Reclusos del penal de Ezeiza mantienen como rehenes a distintos integrantes del personal. Pasamos de una toma de rehenes con motín para contarles que en este momento lo que queda es un motín. Fuga y motín en Ezeiza. Y se habla de un motín. Se está llevando a cabo un motín en el penal de Ezeiza. Que no hay ni existió un motín, sucedió una fuga, 13 internos. Me parece importante desmentir que no hay ni tampoco existió en ningún momento del día toma de rehenes en el complejo federal de Ezeiza. Sabel, el asesino de tu hijo, Cristian Espinosa, que además fue condenado, ¿a cuánto tiempo de prisión? Yo quiero, por favor, que no distorsionen las noticias, la entrevista que me están haciendo. Yo quedo muy agradecido siempre al gobierno nacional, porque en realidad fue la gente que se desplazó y nos ayudó bastante en el esclarecimiento de este asesinato. Yo había mandado una nota a la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el cual ella me respondió como yo la había mandado, no como presidenta, como a una madre, que se iba a hacer justicia, y al 8º mes que murió mi hijo, un 4 de octubre, había caído preso este asesino. No me interesa que digan lo que digan, si el gobierno nacional respondió muy bien con nosotros. Trastabilló Luisito Majul. Cuando hablamos de obra pública y todo, se habla de Lázaro Báez, se habla de Cristóbal López. Hablar de Caputo, porque también creo que estaban haciendo unos trabajos sobre Caputo, que creo que es el de la obra pública Nicolás Caputo es el amigo de Macri, que hasta donde yo tengo entendido llevó la valija con el dinero
a los secuestradores cuando liberaron a Mauricio Macri, muy cercano a él. ¿Y Caputo tiene obra pública en la capital federal? A ver, yo no tengo información sobre eso. Cuando que obra pública, no sé, que hace obras y que construye edificios, sí, sé, vos lo ves en las calles. Me decís Caputo cercano a Macri y tiene obra pública. No sé si lo sabés. Sé que es constructor, no sé si tiene obra pública y cuál es el nivel de la obra pública que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, no lo sé. Pero perdón, sí. Si hay alguna duda sobre él, que lo investiguen, Pues manos a la obra, Luis. A investigar lo de Caputo, el Levinas Gate, parece que aquí sí hay pruebas, el origen del dinero del robo en la casa de Massa y si es verdad que la esposa de Majul es la secre privada de Gaby Michetti. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de estupendas noticias. Un portal de buenas noticias. Un sitio que habla de las buenas noticias. El portal se llama buendiario.com y la idea surgió básicamente, los medios en general tienen una bajada de línea muy clara que tiende a veces a atemorizar un poco, a paralizar con cierta idea de realidad. Y la idea nuestra fue proponer un complemento, la idea de que uno puede informarse de todo lo que pasa y además, si quisiera, encontrar otra realidad que es más estimulante, ¿no? O que transmite un poco más optimismo. Yo recuerdo un programa que se llamaba Las Buenas Noticias, y yo recuerdo que cada noche cuando terminaba ese programa me sentía muchísimo mejor. Una buena noticia hace bien. Otra de Víctor Hugo. Divertido recurso para burlar la censura. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Héctor Manieto. Este es el separador que tuvimos que hacer por las protestas de Clarín cuando utilizábamos la voz de Manieto, que, insisto, no fue tomada en un sitio en el que Manieto no sabía que lo estaban grabando, sino que dando la cara a todo el periodismo. Pero nosotros teníamos el separador con la voz de Manieto y ellos decían, ¿cómo no respetan a un hombre que habla así porque estuvo enfermo? Clarín, que ataca a alguien como el expresidente Kirchner, que bien se sabe que no se puede defender, ¿acaso porque el 27 de octubre, día de las elecciones, coincide con la fecha del fallecimiento de Néstor Kirchner? 3. Un cierre musical exquisito. Yo tengo el palco más piola, veo toda la pista. Si yo soy el muchacho que cobra. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Dialoga 678. Un programa que se fue haciendo sin querer queriendo. Bueno, si quieren nos echamos a la suerte. ¿Eso sí? A ver, digan un número. ¿Un número? 6, 7, 8. Gané, tú perdiste. Le había dicho 9. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea.
Aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a 678, ¿cómo andan todos? Sí, vamos. Señores del panel, muy buenas noches. Le quiero agradecer muy especialmente al señor Dante Palma, que vino a pesar de graves heridas que tiene y las quiere mostrar. Ay, ¿qué le pasó? Lo mordió el caniche. Bueno, no. Se corren riesgos. Haciendo esto que hacemos nosotros, se corren riesgos y Palma los pagó. Bueno, gracias. ¿Qué gato te preguntan acá? Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, al señor Carlos Kunkel. Bienvenido. Es diputado nacional por la Frente para la Victoria, por la provincia de Buenos Aires, y también es candidato actualmente por el mismo coso, ¿no? Diputado. En los últimos 40 años he sido diputado nacional por el peronismo solamente. Vamos, Kunkel, ¿eh? ¿Le ha ido bien? Al país durante bastante tiempo no, porque los liberales gobernaron a través de las dictaduras, pero bueno, estamos tratando de que mejore. Gracias. Kunkel, vamos al primer informe, ¿le parece? Dale. Vamos, me estoy olvidando que tenemos cierre musical exquisito de deluxe total. Está Kevin Johansen con la orquesta del arranque, va a estar al final haciendo unos tangos. Ahí lo veíamos a Kevin haciendo unos tangos de él. Así que bueno, no se olviden, Kevin Johansen y la orquesta del arranque, todo muy top. Ahora sí, vamos al primer informe porque parece que, bueno, cuando el gobierno dialoga, Clarín igual se enoja. A ver qué pasó. El diálogo gobierno, empresarios, trabajadores enfadó sobremanera a Clarín y compañía. Vayamos al diálogo que, como decíamos, provocó el enfado de la muchachada de Mañeto. Víctima de tal ofuscación, a Adrián Ventura, recordemos que es uno de los Mañeto directo, se le escapó un comentario no del todo democrático. Básicamente lo que busca la presidenta es mostrar que tiene apoyo para seguir en el gobierno de acá a los 2 años que le faltan de mandato, para seguir en el gobierno, de acá a los 2 años que le faltan de mandato. ¿Por qué no habría de gobernar los 2 años de mandato que le faltan hasta el 2015, año en que deberá traspasarle la banda al candidato del Frente para la Victoria? Este tipo de comentarios guarda sintonía con la historia reciente que muestra la vinculación de Clarín, más artífice que cómplice, con golpes militares y de los otros, y que desbarata la jocosidad que anoche desplegaron los muchachos. ¿Estamos en la antesala de un golpe? Yo creo que no. ¿O es el país que más golpes de Estado abortados ha tenido en la historia de la humanidad? ¿O es una mentira tras otra usando eso como...? Vamos a los auspicios y cuando volvamos con Nelson Castro. Si no hay golpe de Estado antes. Libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo. Raúl Alfonsín planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. Una nota del diario Clarín de marzo de 1977. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble y va el título con: el compromiso nacional, se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo, hoy 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. Vamos a los auspicios y cuando volvamos con Nelson Castro. Si no hay golpe de Estado antes. Siendo esta la historia argentina, que suponemos Esloto Biasda no discute, y en virtud de la idea de Paolo Roca de Techint de reducir salarios a la mitad y de las exigencias de los empresarios a masa de baja de retenciones, sistema jubilatorio mixto, devaluación, etcétera, etcétera, no habría que tomar a la ligera las amenazas de los voceros de Mañeto, que comenzaron la misma noche de los comicios. De ella, y solo de ella, depende que estos 2 años que faltan sean una transición tranquila o un caos. Cristina Fernández de Kirchner ya es el pasado. Es un escenario de catástrofe. Espero 2 años donde el mejor lugar para estar va a ser debajo de la cama. Si el gobierno se encierra, la vamos a pasar muy mal. Agarrémonos. Si este es el rumbo, que Dios nos ayude, señores. Un modelo que claramente va a morir. Ahora ya es tarde para revertir, porque en 3 meses el gobierno no va a poder revertir nada, porque revertir algo implicaría tomar medidas de ajuste, Debo decirle, señora presidenta, que sus médicos están muy preocupados. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Piensa que la realidad es la que ella cree que es.
y no la que es. Señora Presidenta, es lo que usted está padeciendo. Creo que el comportamiento del doctor Castro está fuera de cualquier consideración. No hay ningún matiz. Me dio vergüenza escucharlo. Y creo que ya va más allá de una crítica, de un comentario, de una interpretación de un discurso. Lo de ayer me dio vergüenza, hay excesos y palabras inadmisibles. A mí me pasa que tomo a Nelson Castro como consumo irónico hace mucho tiempo, pero lo de ayer no admite ni siquiera consumo irónico. TELAM. La Federación de Psicólogos de la República Argentina expresó su más enérgico repudio frente al uso por parte de comunicadores sociales de categorías y/o diagnósticos psicopatológicos y terminología técnica propia del área de salud, utilizada para estigmatizar y rotular. Acorralado, anoche Castro reconoció ser medio chantón. ¿Cómo se trata el síndrome de Ubris? El síndrome de Ubris se trata muy simplemente con el sistema republicano que pone límites al poder. No, está bien, pero si es una patología personal que impide el diálogo y es un problema psiquiátrico, se supone que tiene un tratamiento. Bueno, es muy interesante lo que vos planteás. Si hay algún trastorno de la personalidad asociado y agregado, vos tenés que dar el tratamiento de medicación, en algunos casos psiquiátricos. Una persona que tuviera un trastorno bipolar, vos tenés que manejarla psiquiátricamente. Nelson a Donato Spacavento, sí, que conoces muy bien, fue encargado de una especie de lugar, el Argerich, el lugar que estaba reservado para Néstor Kirchner en su origen. Y charlando sobre este tema, él me decía que en el vademecum psiquiátrico no figura esto como una enfermedad. Bueno, efectivamente, obviamente. ¿Reconoces que no está en el vademecum? No está en el vademecum y esto genera alguna... Reconocido como una enfermedad psiquiátrica. Una discusión. ¿Reconoces que no está en el vademecum? No está en el vademecum y esto genera alguna... Reconocido como una enfermedad psiquiátrica. Una discusión. Lo cierto es que los agoreros de hoy son los mismos del 2009. Para mí el ciclo kirchnerista es un ciclo terminado. ¿Para usted está agotado el kirchnerismo? Está agotado, es un ciclo que terminó. Creo que este es el fin de la carrera política de Néstor Kirchner. Se ha terminado una forma de hacer gobierno. ¿Cómo crees que va a ser recordado el kirchnerismo? El fin del pasado en la Argentina. Se están yendo. Bueno, quedan 3 años. No se están yendo. Se están yendo. Atrás va quedando Cristina. El final del proyecto de permanencia en el poder del matrimonio Kirchner. El gobierno empieza a irse. Kirchner ya se va a ir, dentro de muy poquito. ¿Cómo dentro de muy poquito? Quedan 2 años todavía. ¿Cuánto? 2 años. Yo creo que ni con muleta llegan los Kirchner. Creo que hay un gobierno que se va... Y la verdad que se equivocan por experiencia histórica. Si hiciesen un poquito de mirada retrospectiva, van a ver que el kirchnerismo en general remó contra la corriente de una enorme operación destituyente, agromediática. Esto antes de julio se resuelve. Se resuelve antes de julio porque se resuelve el tema del poder. O resuelve ella... Para recomponer, digamos. Para recomponer, o se resuelve con la ida del CODEC, se resuelve también. O se resuelve con la ida del CODEC, se resuelve también. De una enorme operación destituyente, agromediática, y hubo que dar toda una batalla para recuperar una relación potente con la sociedad y para llegar, como se llegó a las elecciones del 2011. Y mientras de un lado se amenaza en busca de grietas y de separar a Argen de Tina y se ignoran los indicadores positivos que tiene hoy el país, del otro lado se dialoga. Diálogo en la provincia de Santa Cruz, ciudad de Río Gallegos. La presidenta Cristina Fernández allí encabezó este diálogo con empresarios y sindicalistas. La jefa de Estado se reunió, como decíamos, con sindicalistas, empresarios y también banqueros, producto de la convocatoria lanzada por la presidenta tras las primarias. La reunión fue muy positiva, muy constructiva. Hemos quedado para trabajar juntos en algunos de los temas que hemos planteado y la presidenta va a convocar, ¿no? ¿Me puede contar detalles de la reunión? ¿Solamente habló Cristina Fernández de Kirchner? ¿Hablaron ustedes también? Todos planteamos las cosas. No, fue una reunión donde todo el mundo tuvo su oportunidad de decir las cosas. Héctor, ¿así que le pareció positiva la reunión? Sí, la verdad fue una reunión positiva y fue una reunión de buena onda. Y en línea de teléfono está Daniel Peralta, gobernador de Santa Cruz. ¿Qué tal, Peralta? Jorge Renata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día para toda tu audiencia. Acá estamos, la resolución de la adjudicación de las represas. ¿A usted no lo invitaron? Ayer a la tarde me llamó el doctor Parrilli, amablemente, a las 3 de la tarde,
Le dije que yo no iba a ir porque no me podía sentar al lado de quienes quieren destituir. El crecimiento patrimonial increíble de Peralta y de su entorno, del entorno de Peralta, de familiares, etcétera. Un asunto de familia, con guita nuestra. La plata que alguien se lleva falta de otro lado. Esto se vio claramente en Santa Cruz. Hablábamos antes de Peralta. No me podía sentar al lado de quienes quieren destituir. Creo que lo importante es que haya una mesa de diálogo, ¿no? Sí. Ya que la presidenta convoque a una reunión de todos los sectores, es importante. Me parece que todos los sectores hablaron y plantearon los temas. Fue una reunión, creo, muy productiva, que vamos a repetir más seguido. Todos reconocieron que los números de la economía, el crecimiento de la actividad, el crecimiento de la construcción, los trabajadores con su poder adquisitivo y fundamentalmente la defensa del trabajo y la contextualización de esta Argentina en un mundo complicado. ¿Realmente puede alguien decir sinceramente que alguien compra autos por la inflación? Si compras autos porque tenés plata. Cada vez se venden más autos usados, los autos usados mejor que nunca, dice Crónica, cronista. La venta de autos usados marcó un récord en julio. Todas las buenas noticias que suceden en el campo económico, el suplemento de economía del diario Clarín, es por culpa de la inflación y el cepo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que por culpa de la inflación y el cepo... Pero cuando no había cepo también se vendían autos sí, usados, ¿no? Y siempre es récord, eso es constante. Claro. Siempre semestre a semestre se supera la cantidad de matrículas y de venta de autos usados, patentamiento de autos usados. Pero la verdad que hubo un intercambio muy sincero, muy puntual, y muchas veces vemos que en realidad las cosas aparecen agrandadas mediáticamente y poco tienen que ver con la realidad. Muy bien, Kunkel, ¿cómo lo ha visto? Bueno, a mí me gustaría que saliera a hablar y a dar su opinión el dueño del circo. Como no lo hace, me parece que no merecen respuesta, porque son empleados, no saben ganarse el dinero de otra forma que recitando los libretos que les proporcionan, ¿no? Bueno, vamos a discutir cuando Magneto y sus socios corporativos estén dispuestos a sentarse de cara a la sociedad y hacer lo que piensan de verdad. Me gustaría que nos cuenten cómo eran esas conversaciones que tenían con Videla, con el general que torturaba a Lidia Papaleo y a Edgardo Sajón y a todos los empresarios que tenían secuestrados cuando les quitaban sus empresas. Porque yo no soy quien para juzgarlo, pero hace años que tanto Julio Ramos en un libro como Pirilo, que era en su época el socio de ellos y todo, lo han dicho públicamente. A mí me parece que si fuera un hombre de bien tendría que ya haberse presentado espontáneamente y aclarar la situación. También es cierto que un descuido cualquiera puede tener. Si uno se compra una moto y no pone la declaración jurada, a lo mejor se le pasa. Ahora, Magneto, que es contador, desde el año 79 tiene unas cuantas empresas en Panamá y no tuvo tiempo ni de declararlas fiscalmente. ¿Cómo lo contestan eso? Seguramente cuando se presente algún recurso, Lorenzetti va a decir que tiene razón Magneto. Bueno, ¿de la reunión esta allí en el sur? Bueno, yo no tengo más que información que la dada públicamente. Parece que fue importante. El hecho que hayan viajado los dirigentes empresarios, los dirigentes de los trabajadores, muestra que la voluntad de diálogo existe por ambas partes. Y bueno, hay que esperar que evolucione la situación, porque seguramente era la apertura de un ciclo de charlas, y donde se ponía la presidenta ponía el marco y luego cada sector tendrá que presentar sus propuestas concretas de cara a la sociedad. Lo que sí, que quede claro que lo que se diga en privado después tiene que verse reflejado en las declaraciones públicas, ¿no? Claro. Parece que es natural. Claro. ¿Sandra? Sí, bueno, varias cosas tocaba el informe, ¿no? En principio sobre lo del diálogo también, bueno, ya lo anunciaron que se va a repetir y me parece bárbaro que no sea un hecho aislado, sino que empiece a ser una mecánica de funcionamiento entre los diferentes sectores. Y después de lo anterior, a mí me llama mucho la atención, digamos, no pierdo la capacidad de indignación con Tenenbaum, ¿no? Con esa cosa, porque, digamos, hay un mecanismo que hace que ellos, por ejemplo, denuncien cosas, ellos me refiero a los periodistas del grupo, denuncien cosas que no son ciertas y se molesten si se les contesta con la desmentida.
Es evidente que hay este ánimo destituyente que lo venimos palpando desde el 2008 y es evidente también, me parece, y somos muchos los que pensamos lo mismo, que si muchísima gente no se hubiese comprometido seriamente con este proyecto, este gobierno ya no estaría donde está, porque hubo muchas escenas. Me estoy acordando de cuando a Redrado hubo que sacarlo del Banco Central, cuando quisieron desfinanciar el Estado. Es decir, hubo muchas escenas puntuales que nos permitieron a muchos pensar que efectivamente existía la intención de que el gobierno no llegara a término. Y finalmente lo de Nelson Castro, que realmente se está transformando en un personaje de vodevil, el síndrome del que hablan no figura en ningún vademecum, porque hay alguien de autoayuda que lo ha sistematizado, pero en realidad viene de la mitología griega y tiene que ver con el desafío de los dioses. No es una enfermedad psiquiátrica. Por otra parte, uno se pone a pensar que si existe un Olimpo en este país, lo mejor que se puede hacer, o lo más valiente, o lo que uno quiere, es desafiar a esos dioses que son el statu quo y son el establishment de este país. Así que tener ese síndrome no está tan mal. No, aparte como si uno pudiera creer que a Nelson Castro le interesa la salud de la presidenta, porque si a lo mejor vengo yo, me voy a poner el ejemplo, y digo un día, che, me parece que la presidenta está enferma, bueno, con toda la incorrección que se puede tener, pero sí seguramente se me puede creer que yo estoy preocupado por la salud de la presidenta. ¿Pero te acordás de la operación de tiroides, por ejemplo, los diagnósticos que hacía? Claro, digamos, es algo pero vergonzoso. Tiene una tradición eso, en el nacionalsocialismo y en la Unión Soviética. La psiquiatrización del disidente, la conversión de la persona que piensa distinto a nosotros y en este caso una persona que no solo piensa distinto, sino que dirige al país en una orientación contraria a la que le gustaría a los jefes de este médico, de este periodista médico. Eso no puede ser explicado desde el punto de vista de las ideas, de los proyectos, sino que tiene que ser una anormalidad. Y además, la verdad, lo voy a decir, aunque no suene muy correcto, a mí no me importa que esté en una lista o no esté en una lista. Me parece más bien que las listas esas de enfermedades mentales son formas de control social y en muchos casos de extorsión y de aprete a personas en general pobres que terminan sus días con un cartelito que dice yo tengo tal enfermedad y no pueden hacer nada porque los torturan y los tratan mal, digamos. Entonces me parece que es muy grave ya este lenguaje. Coincido con Barsky, cuando se empieza a hablar de este lenguaje se está cruzando una raya que la democracia argentina no tiene que dejar que se cruce. Ahora, también hay un no hacerse cargo, ¿no? Con esto del golpe, que se hacen chistes. Está bien hacer un chiste. Pero además pretenden que uno no se dé cuenta claro, de lo que quieren hacer. Pero realmente hay o no, cumple, no sé. Esto de querer tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso podría ser un tema, primero y principal, que están, como decía Perón, vendiendo la piel del oso o queriendo hacer guiso libre sin haber cazado la liebre. Y segundo, bueno, si ellos desde el 6 de septiembre al 30, me refiero, los gorilas han venido destituyendo a gobiernos populares elegidos democráticamente, siempre con súper denuncias de corrupción. Lo mismo lo hicieron con Hipólito Yrigoyen, lo hicieron con Perón, lo hicieron con Frondizi. Nunca en la historia, cualquiera que vaya a ver las publicaciones de estos medios o de los que los antecedieron, nunca luego lograron, desde las dictaduras y con los dirigentes presos y con persecuciones y sin derecho a defenderse, probar una sola irregularidad. Yo no puedo decir que no haya habido irregularidades, no, qué sé yo. Ahora, los que dieron los golpes, destituyeron a las autoridades constitucionalmente elegidas, nunca pudieron encontrar pruebas que condenaran a uno solo. Siempre la misma historia de la corrupción. Ahora, cuando hay un funcionario que recibe prebendas de algún empresario, el delito de corrupción tiene dos polos, nunca se habla del segundo polo. Y muchas veces siempre se presenta como el más poderoso al funcionario que se deja corromper. En general, los grandes grupos económicos son mucho más poderosos que un jefe de departamento que no les deja pasar un expediente porque no corresponde. Así que los poderosos son los corruptores, y los corruptores son siempre los mismos, como fue Macri, el que firmó el contrato con Juan Carlos Rousselot, que le valió a Rousselot la inhabilitación de por vida para cumplir cargos públicos. Bien merecido estaba. Ahora, si firmó ese contrato, ¿quién fue el otro que firmó? El ingeniero Mauricio Macri.
Bueno. ¿Qué dicen por acá? A mí me parece, la verdad que me parece más que interesante la posibilidad de este diálogo con los representantes de las distintas corporaciones del país que definen, que cortan el bacalao, se podría decir. Porque creo que en esas declaraciones que Kunkel decía, bueno, sería bueno que lo que se habló en privado se repita en público, ¿no? En el sentido de que nos salgan después a decir una cosa, digamos, un planteo de doble discurso. Pero si uno ve lo que había declarado Méndez, el titular de la UIA, por lo menos lo que La Nación puso, que había dicho Méndez, diciendo que esto era una oportunidad para mostrarle a la presidenta la realidad, porque la presidenta no estaba viendo la realidad, ¿no? Esto había sido la declaración de Méndez según La Nación, que no fue desmentida por Méndez. Ahora, hoy sale Méndez de esa reunión diciendo que la reunión fue de muy buena onda, que se habló muy sinceramente y que fue muy positivo. Entonces, me parece que, digamos, hay distintas posibilidades. Una es cómo los medios y cómo determinados medios apuntan a mostrar esa relación entre el poder empresarial, el poder industrial, el poder de los bancos, el poder financiero, el poder corporativo frente al poder político. Otra es, la verdad, que lo que he escuchado que dijo la presidenta al salir de esta reunión, en esa primera crónica, porque hizo una crónica ante los micrófonos de lo que había sido este encuentro, es decir, bueno, todo lo que ganaron en estos 10 años, porque ahí estaban grandes beneficiarios de estos 10 años del gobierno kirchnerista. Y me parece que cuando a esos beneficiarios se los expone ante el hecho consumado, irrefutable, también les es muy difícil salir a decir, no, está todo mal, que cambien todo, esto es horrible, tiene que haber un giro absolutamente radical, porque han sacado muy buenos provechos de distintas medidas del gobierno que han beneficiado a muchos, incluso a los sectores poderosos, ¿no? Entonces, en ese cara a cara, creo que es realmente, puede ser positivo si se avanza en sincerar el diálogo, ¿no? Y en quedar expuestos los intereses mediáticos que juegan en esto. El fallido de este columnista de TN, la verdad que ya necesita un super show así urgente, que no, por lo menos le hagan, no sé, una transfusión de super show, porque los fallidos que tiene son increíbles. Siempre en el mismo sentido, no se equivoca nunca. Por aventura. ¿Qué dice Palma? Sí, yo acuerdo con la lectura también de Sandra acerca de la ibris, un tema central en las tragedias griegas, esto de que el héroe que de repente comete un error fatal por ignorancia y en realidad intenta asemejarse o ponerse en el lugar de los dioses, y por eso los dioses se enojan y lo castigan. Me parece además, como bien decía ella también, que Nelson Castro está hablando desde el lugar del dios enojado, ¿no? Y después también complementando o en parte en la línea de lo que decía Edgardo también, hay todo un intento de patologizar un modelo, porque en realidad no es patologizar a Cristina, si Cristina está enferma, en realidad es el modelo que sigue adelante. La idea es que un modelo que tiene un estado presente es un modelo enfermo. Ahora, en estos últimos días no salió, pero ¿cuántas veces se habló del kirchnerismo como un cáncer? También hay toda una tradición de hablar de determinados modelos como un cáncer. Y la quimioterapia colectiva ya sabemos cuál es, ¿no? Esto también sucedió con diferentes representantes de lo que llamamos populismo latinoamericano, esta idea de que Chávez tiene cáncer porque en realidad el modelo que él lleva adelante es un modelo nocivo para la sociedad como un organismo. Y Kirchner se murió porque su política confrontativa lo lleva a tener un paro cardíaco. Pero en ese delirio estamos. Bien, vamos a pasar a otra cosa. Bueno, a poquitos días de la audiencia de la Corte Suprema que llamó ahí para volver a charlar sobre la ley de medios, Vilma Ibarra lo atacó, se puede decir, a Sabatella. ¿Desde qué diario? Adivine, nos vemos. Justo a una semana de la audiencia en la Corte, Vilma Ibarra en Clarín atacó a Sabatella. Para comenzar, la pregunta recurrente. ¿Existirá algún artilugio mediante el cual la Corte pueda desdecir su postura de 2012? Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de mayo de 2012. Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia.
Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. En una semana se llevará a cabo la extraña audiencia pública convocada por la Corte y no parece casual la oportunidad elegida por Vilma Ibarra para embestir, a través de los medios de Clarín, contra el titular del AFSCA, Martín Sabatella. Vilma Ibarra en el diario Clarín del domingo. Deserción progresista del kirchnerismo. El titular de la AFSCA, Martín Sabatella, es un claro ejemplo de esta deserción. Sabatella arrió las banderas que alguna vez lo habían destacado. Entregó con su silencio y con su falta de coraje lo más valioso que tenía, su historia y su identidad. Y al día siguiente de este editorial, a ver quién aparece en el semáforo rojo de Clarín. Ah, sí, Sabatella. Infonews por Martín Sabatella. Debo decir que aburre por reiterado el recurso de tocar timbre en lo de Mañeto para denunciar aquello que se defendió hasta el momento inmediato anterior a perder una banca o un contrato en el Estado. Tampoco escapa a nuestra ex compañera la inminencia de una definición judicial sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sus respetables críticas son a un funcionario nacional que afronta con orgullo la tarea encomendada por la presidenta de aplicar integralmente esa norma, tal cual lo dispuso el Congreso de la Nación. Menos aún le es ajeno a Ibarra, que llegó a ser diputada en 2007 en la lista del Frente para la Victoria, que esas críticas tienen cabida en el medio insignia de la escuadra Clarín. Cada cual se pone al servicio de los intereses que más le preocupan. Que se pongan el sayo progre los que asumieron que su rol histórico es constituirse en lo más transgresor que les permite el sistema para mantener la injusta matriz económica y productiva. Es todo suyo. En estos 4 años de sanción de la ley y obstáculos y chicanas del poder real, Ibarra siempre se definió a favor de la norma democrática. Vilma Ibarra. Desde el bloque Nuevo Encuentro nosotros siempre nos va a encontrar primero defendiendo la libertad de prensa, defendiendo la pluralidad de voces y por eso votamos la ley de medios. Nadie puede desconocer. La segunda cuestión es que lo insólito es que algunos sectores del Grupo A, digamos dentro del Congreso Nacional, han planteado directamente que el Congreso debe abocarse a la defensa de un grupo económico. Aquella encendida defensa de la ley democratizadora refuerza el asombro que genera advertir que la ocasión elegida para arremeter contra el titular del AFSCA, a través de los medios de Clarín y en tándem con la derecha opositora, sea la antesala de la audiencia en la Corte. Y llama también la atención que la argumentación de Ibarra sea exactamente igual a la del cuadro masista Alberto Fernández. Y al igual que él, la expresa a través de Clarín. Se hace muy difícil la vida en los términos que el gobierno plantea. Un sistema donde todo juega en blanco y negro. Yo lo que tengo la impresión que es un momento de blancos y negros muy duros. Yo creo que Kirchner tenía una vocación de incorporar, de sumar. Cristina tiene la vocación de solo quedarse con los propios. Y eso no pasaba en épocas de Kirchner. Kirchner era un hombre realmente preocupado por la política. El gobierno de Néstor, yo seriamente creo que fue para mí el mejor gobierno que tuve en democracia y creo que para mí hay un cambio muy fuerte entre el de Néstor y de Cristina. El nuevo posicionamiento político de Vilma Ibarra lo ubica junto a Barrio Nuevo, Cariglino, Massa, Redrado, un cúmulo de macristas e Hilda Duhalde, entre otros. Y surge entonces una insalvable incongruencia. Vilma Ibarra fue la impulsora de la ley de matrimonio igualitario y en aquel debate, quienes hoy son referentes del candidato a legislador Massa, vertían opiniones como mínimo arcaicas. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. Creo que hemos dado y hemos constituido un hito fundamental en el camino de la igualdad. No sé si estarán por acá Vilma Ibarra. ¿Dónde está? Hola. Esto dentro de unos años va a resultar
este debate que se dio va a resultar absolutamente anacrónico, ¿no? Entonces los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual, claro, no tienen problema con los chicos, no tienen chicos para adoptar. Nosotros sí. Y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos. Y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos. Esto dentro de unos años va a resultar, este debate que se dio va a resultar absolutamente anacrónico, ¿no? Cabe preguntarse qué opinan Vilma Ibarra y Alberto Fernández, y más aún Sergio Massa, acerca de las recientes declaraciones de la esposa de Duhalde. Así le gusta a Chiche ser llamada, ¿no? Tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer política per se, con sus características, con sus condiciones, con sus convicciones, o si simplemente va a acompañar el proyecto de alguien. Massa es un chico joven, lindo, inteligente, simpático. Y yo creo que ahí viene un recambio. Tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer política per se. Bien, no sé, Kunkel, si estaba enterado de... Sobre el grado de preparación de Hilda González de Duhalde no hay debate, hay unanimidad, es seguro, ya lo demostró con lo que dice. La verdad estuvo raro, ¿eh? Y el otro problema son las cosas del amor. Vilma Ibarra pensaba una cosa, pero luego la proximidad del doctor Alberto Fernández la fue convenciendo de otra. ¿Cree usted? Parece, porque puede haber cambiado tanto. A ver, Moca, que estuvo... A mí me llama, no sé, pegarla con Chiche Duhalde a Vilma Ibarra me parece ya un poco... No, sí. él tiene algo que decir. Un poco demasiado. Sí, pero no sobre... No, la verdad es que no sobre eso. No, yo creo que Vilma Ibarra tiene todo el derecho a tener opiniones. A mí me parece... El artículo yo lo leí con interés. Salvo... Vos escribiste, hoy salió otro artículo en páginas sobre el tema. El artículo es largo. En todo caso, le paso el link para que lo vean. Está bien. Pero no, el punto es este. Vilma Ibarra le llama corrupción en el artículo, dice que el silencio, le llama silencio sobre la corrupción a no seguir la línea editorial del diario Clarín, ¿no? Es decir, que es corrupción todas aquellas cosas que la Nata ha presentado los domingos a la noche, y eso es lo que debería haber hecho el progresismo kirchnerista, que es también una materia de discusión si existe algo así. Yo creo que existe el kirchnerismo, me parece que eso ya pertenece... El peronismo. El peronismo. Bueno, pero a ver, lo que yo digo es, el progresismo, hay gente que se dice progresista, que se reconoce o que dice el otro es progresista. Nosotros no, nosotros somos peronistas. Hay una palabra en el vocabulario político. Ustedes político. son peronistas, Kunkel. Bueno, ¿qué van a decir? Pero no lo objetaba la señora cuando ocupaba banca con los votos peronistas. Porque votos propios parece que muchos no tienen, ¿no? Si no, se hubiera presentado en las elecciones ahora. En el vocabulario político argentino, la palabra progresista es una materia en disputa. Hay personas que tratan de ubicarse en el terreno del progresismo. Entonces, ¿qué interés tiene el artículo de Vilma Ibarra? Que trata de definir al progresismo en los términos en los que el progresismo apareció en los años 90, que era una versión de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la toma de decisiones autoritarias por parte del gobierno de Menem, pero con una falencia muy importante que se hizo notar cuando el progresismo, en alianza con la Unión Cívica Radical, bajo una presentación también de centro-izquierda, progresista, o sea, la Unión Cívica Radical de golpe se había convertido en un partido de centro-izquierda. El punto es que lo que le faltó a ese progresismo al que reivindica Vilma Ibarra es nada menos que la idea de un modelo alternativo de país, un modelo nacional, popular, que es lo que en el 2003 apareció como la verdadera vuelta de página del país. Entonces, yo retomo la idea fuerza de la corrupción, porque me parece que ahí hay un mensaje verdaderamente muy
muy interesante y muy profundo. Lo retomo en la historia, como hacía hace un rato Carlos, de quiénes fueron los gobiernos corruptos según la lectura de las clases dominantes de la Argentina, y lo ubico no solo a Perón, que fue el gran foco, sino también a Irigoyen, sino también a Raúl Alfonsín, que fue desafiado por Frondizi, por eso. Entonces digo, hay una larga historia de la utilización política de la corrupción como herramienta de desestabilización, y hay también en este momento una idea de presentar las cosas en los mismos términos en los que lo planteó el golpe del 6 de septiembre de 1930, en los mismos términos en los que lo plantearon los que fusilaron gente en la Plaza de Mayo en 1955, en los mismos términos en los que se planteaba antes del golpe del 76 y del terrorismo de Estado. Es decir, la idea de que el desgobierno, la corrupción, me parece que ahí hay una alerta fuerte, y a mí me parece, y no quiero dejar de decir una cosa en relación a Martín Sabatella. En el artículo, Vilma Ibarra dice lo que no hizo Martín Sabatella. No me voy a referir porque eso a los que le interese leerán el material de Vilma Ibarra. Pero hay sí una cosa que no hizo Martín Sabatella, y que me parece que es la que menos le gusta a Vilma Ibarra. Martín Sabatella lo que no hizo fue convertirse en una luminaria del progresismo ético y antiperonista. Eso es lo que no hizo Martín Sabatella. Martín Sabatella prefirió disputar desde un terreno que en el propio distrito le resultaba más difícil, porque hay que reconocer que cierta lectura de clases medias sobre el giro de Martín Sabatella le puede haber producido un determinado costo electoral. Y eso es lo que no le perdonan a Martín Sabatella, porque además habría que ver quién de todo ese mundo tan dulce y tan lindo del progresismo ético y anticorrupción, quién tiene la foja de servicios, la experiencia de gobernar un municipio con la transparencia reconocida hasta por los que hoy lo ofenden y lo insultan, y no solo la transparencia, sino también la transparencia combinada con una fuerte energía para discutir y para confrontar con los sectores que lo extorsionaban, del mismo modo que extorsionan al gobierno nacional. Entonces a mí me parece que hay una utilización fraudulenta del tema de la corrupción y una reducción de lo que es defender el interés popular a una supuesta lucha contra la corrupción. Y termino con esto. Vilma Ibarra habla mucho de la valentía y de los silencios, de los corajudos y de los silenciosos respecto del tema de la corrupción. Adopta una actitud de jueza de tribunal moral que es verdaderamente repulsiva en el último párrafo de su artículo. Ahora, yo pregunto, ¿quién es más corajudo? El que enfrenta a los fondos buitres, el que enfrenta a los grupos mediáticos concentrados, el que enfrenta a la oligarquía y a sus movimientos desestabilizadores, o el que arropado por el multimedios y arropado por el bloque de poder dominante en lo económico, escribe lindas cosas sobre la moral. Yo creo que para mí es una discusión que pone blanco sobre negro lo que se rompió en la sociedad, en el mundo político argentino. La idea de que se puede gobernar solamente con buenas apelaciones morales y sin pelearse con el contenido central del poder. Sí, bueno, yendo a la otra parte, a la otra asociación del informe. No, yo quería explicar, o por lo menos decir lo que a mí me parece que fue la costura del informe y por qué se pegaba con lo que había dicho Chiche, ¿no? Dualde, porque tampoco es amiga como para que yo le diga Chiche. No. No, la pregunta esta de si las mujeres podemos tener convicciones, si la mujer per se, aparte esa idea de la mujer per se, como si el per se fuera necesario, ¿no? Si las mujeres podemos tener convicciones propias o si simplemente vamos a dar una ayudita al varón que tenemos al lado. Y me parece que esa Vilma Ibarra que se mostraba, que discutía la ley de medios en TN o que impulsaba el matrimonio igualitario, parecía estar defendiendo sus propias convicciones. Esta nota publicada en Clarín, a una semana de la audiencia pública en la Corte, en la que se va a discutir la ley de medios contra Sabatella, que está al frente de ese tema, parece ser una ayudita de algún tipo. Qué lástima. ¿Nora? No, yo no estoy de acuerdo en el parangón entre Vilma Ibarra y Chiche Dualde. Para mí, Vilma Ibarra ha sido toda la vida una militante política, desde el secundario, que empezó a militar en la FEDE, hasta que fue diputada por el Frente para la Victoria y senadora también, y alineada en Nuevo Encuentro. Me parece que
digamos, su razonamiento político es, digamos, le pertenece a ella. También creo que la coincidencia con Alberto Fernández es en un punto lógica, en el sentido de que es muy difícil sostener una relación si uno está en las antípodas de la lectura que hace siendo un personaje político, ¿no? Claro. Si fuera una odontóloga, por ahí sería más sencillo, pero habiendo hecho de su militancia el centro de gran parte de su vida, me parece que es complejo eso. Ahora, creo también que ahí también hay una incongruencia, porque haciendo eje, coincido con el análisis medular que hace Edgardo en el tema de cómo quieren usar el tema de la corrupción o de los supuestos hechos de corrupción para desnaturalizar una política de gobierno. Me parece que lo paradójico de todo esto es que la mayoría de esos hechos de corrupción que se han denunciado, y que la verdad que se han denunciado hasta ahora sin un sustento que se le pueda dar digamos, un valor de certeza, sino que, bueno, hasta ahora lo que se ha visto ha sido mucho fuego mediático en torno a eso, pero digamos, son hechos que ocurrieron cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. Entonces, la verdad que ahí hay una gran incongruencia también. Entonces, me parece que digamos, temporalmente hay algo que no cierra, dando por ciertos ese fuego mediático. Entonces, ella se fue hace 2 años, no hace 2 años que no está en el partido de Sabatella, digamos, la ruptura es vieja para que salga... La ruptura fue porque no entró en la lista de candidatos de Martín Sabatella. No es cierto lo que dice Vilma Ibarra, que renunció por diferencias políticas, porque esas diferencias políticas ya existían, y aún así ella quería ser candidata en la lista de Martín Sabatella en la ciudad de Buenos Aires, y cuando no se incluyó en la lista, porque no, digamos, no comulgaba con la estrategia de ese momento del partido, ella decidió irse. Esa es la verdad histórica. Y hoy es el proyecto. No te dejé terminar. No, entonces lo que pasa es que, digamos, una militante política como Vilma Ibarra no es ingenua en el contexto político en el que se publica este artículo con este contenido, focalizando en Martín Sabatella en este momento. Me parece que ahí hay sí una intencionalidad política clara, y es eso lo que hace sospechar, porque si esta misma denuncia, como vos decís, bueno, hubiese sido realizada al momento de renunciar o de alejarse de Nuevo Encuentro, vos decís, claro, bueno, es otro contexto. Pero lo hace después de un resultado desfavorable. Por eso, lo hace en este momento. Entonces, ahí la verdad es que las ingenuidades y llevan a uno a poder sospechar. A ver, hablando de sospechas. Hablando de sospechas, mis dedos. No, pensaba cuál es el proyecto político del honestismo, de este honestismo carriotista, Vilma Ibarrista, etcétera. Es lo que siempre nos preguntamos, pero yo estoy esperando que me digan qué van a hacer. Ya sé, son ángeles que no roban. Bueno, pero ¿y qué van a hacer? ¿Y cómo van a solucionar los problemas que tiene este país y cualquier otro país? ¿Por qué no escriben artículos sobre eso? Ya sabemos que son ángeles y que no roban. Bueno, pero que expliquen qué van a hacer. Bueno. Eso quiero. Pero bueno, esperamos. Vamos a ver otro informe que tiene que ver con las PASO, el insulto al vicepresidente, el chico que no lo quiso saludar a Macri y otras cosas más que están ahí adentro. Vamos a verlo. El insulto a Vudú y el no saludo a Macri. Instalación de agenda y distinta vara. Mucho se habló sobre el chico de 16 años que se negó a saludar a Macri y muy poco sobre el votante que insultó al vicepresidente Amado Vudú. Y aunque cueste creerlo, el diario Clarín mintió en relación con el reportaje que Víctor Hugo le realizara al joven insultador. Un chico K, presidente de mesa, se negó a darle la mano a Macri. Parece que lo hizo para nosotros, realmente. Macri se equivocó de mesa, es la otra. Claro, hay mucha gente aquí rodeándolo. Ahora sí, está en el lugar correcto. Enfiló para otro lado, como decimos en el campo. Parece que una autoridad de mesa no lo saludó a Macri. El caminito. Me parece que le hizo un oso o... Sí, yo me parecía ver lo mismo. Es que es una falta de respeto, ¿no? Yo no me enojo con este chico de 16 años. Pues es un chico. Pero ruego a Dios que reflexione y entienda y reoriente su camino. Cuando discutís qué década ha sido esta, para mí no es desperdiciada si aprendimos. Si aprendimos cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que relacionar. Vamos a subir al tren aunque tengamos el tiempo por la ventana de Kirchner porque no lo aguantamos más. ¡Qué locura! ¿Por qué hacer ese daño? Yo le digo a todos los militantes nuestros, no se les ocurra nunca hacer algo así, ¿no? Por favor. Creo que fue un error de este chico.
Ahora, las palabras de Macri, ¿no? Ruego a Dios. ¿Por qué hacer tanto daño? Es un poco teatral, ¿no? Pero ruego a Dios que reflexione. ¡Qué locura! ¿Por qué hacer ese daño? Es un poco teatral, ¿no? Y veíamos esto de lo vamos a tirar del tren, los insultos de Miguel del Cel. ¿Te tomarías un café con la presidenta? No, y aparte si voy le diría de todo, vieja chota, hija de puta. El cachetazo de Camaño. ¿Cree que Camaño debe renunciar después de la trompada que le dio ayer a Kunkel? No, ya he dicho que no. Ni siquiera lo noqueó. Aprendimos cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que relacionar. Ni siquiera lo noqueó. Me parece que lo que hizo este chico al lado de todo eso es la nada misma, pero me parece que para rasgarse las vestiduras hay que tener una ética sostenida durante mucho tiempo y la verdad que ninguno de los que lo han criticado son Estela de Carlotto. Las distintas varas están en todos lados. Me parece que el grupo Clarín y los medios opositores siempre plantearon la distinta vara. El boludo que no saludó, ese era el hashtag. El boludo que no saludó. Pero además, a ver, repetilo, por favor. La verdad que no va a quedar como un gesto democrático. La verdad que no va a quedar como un gesto democrático. El grupo Clarín y los medios opositores siempre plantearon la distinta vara. Vamos a saludarlo como corresponde. Parece que está de moda ahora esto después de un gesto bastante maleducado de una persona. De ninguna manera se puede admitir lo que dijo Miguel. Vieja chota, hija de puta. Pero escuchamos todos los días cada cosa. Un gesto bastante maleducado de una persona. Yo creo que acá están eligiendo desde dónde contar la historia y cualquier mínima cosa que pueda ser utilizada, la utilizan. De esto se habló mucho, pero del insulto a Vudú se habló poco y con un tratamiento falaz. Está en línea Juan Fernández. Me da mucho gusto saludarlo, Juan. ¿Cómo le va? Bueno, lo que pasó, yo acompañé a un amigo a votar a Puerto Madero y bueno, cuando entro al lugar de votación en la UCA, encuentro con Amado y su mujer, los dos votando. Así que bueno, después de un rato, bueno, tuve la poco feliz actitud de insultarlo de la manera en que lo hice. Un acto de repudio mío. Pero bueno. ¿Qué es lo que vos pensás de Vudú? De Vudú yo pienso que es el acometido acto de corrupción. ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo llegás a esa conclusión? O sea, no es una conclusión, es lo que uno escucha. No es una conclusión, es lo que uno escucha y uno tiende a creer. O sea, no puede ser que muchísimos argentinos estemos con esta duda. Bien, y mientras está esa duda, ¿por qué vos lo juzgás? Y bueno, no, todas muchísimas notas de corrupción que he leído de él, los enriquecimientos ilícitos, pero bueno, siempre me decís lo que he leído de él. ¿Dónde lo has leído? En muchísimos medios. ¿Cuáles diarios lees habitualmente? El principal que leo, yo estoy suscrito, yo lo leo todos los domingos, tengo la mente muy abierta, por eso que después hablé con Amado y realmente él me dijo, mirá, no tenés que leer todo lo que ves en los medios. Entonces bueno, le pedí disculpas a Amado por la manera en que me dirigí a él, y ahí tuvo una actitud espectacular que le agradezco. Bueno, él me agradeció por haberle pedido disculpas, valoró mucho esa actitud mía. Y le pidió a la mujer que por favor perdone, que iba a ir caminando conmigo, porque le encanta hablar con gente que piensa distinto, y tuvimos una caminata de media hora desde la esquina de la UCA hasta la entrada de su departamento en Puerto Madero, y quedó en invitarme a su despacho para que yo viera que no había un jacuzzi como se decía que había, que era una de las tantas denuncias ridículas de las que te digo. Se hicieron denuncias, por ejemplo, las refacciones en el Senado de Vudú. El famoso jacuzzi. Ah, mira. Y bueno, efectivamente al día siguiente me contactó y fui con mis hermanos. Lo único que te puedo decir es que el jacuzzi no estaba ahí, cosa que obviamente no había lugar para un jacuzzi. El famoso jacuzzi. Lo único que te puedo decir es que el jacuzzi no estaba ahí, cosa que obviamente no había lugar para un jacuzzi. Yo cuento la verdad de las cosas que veo y lo que pasó. La verdad me puso contento ver que dentro del gobierno había gente dispuesta a dialogar y discutir. En uno de los tramos de la charla, el joven evidenció desconocer, y tal vez eso motivó su agresión, una flagrante mentira con la que lo envolvió Mañeto. Juan, vos sabés que Vudú fue denunciado de escaparse con 2 bolsos de dinero a Carmelo en Uruguay y que después se demostró que estaba con el presidente de Brasil. No, eso no tenía ni idea. En el diario Clarín, el joven que le gritó chorro a Vudú dejó sin palabras a Víctor Hugo Morales. El título de Clarín es absolutamente opuesto a la realidad. La charla completa entre Víctor Hugo y el joven duró 17 minutos. Pero búsquenla en YouTube y verán que de ningún modo sucede lo que dice Clarín, cuya estrategia ya consiste en poner descaradamente cualquier cosa y ampararse en la posición dominante y la complicidad de la Corte, que veremos cómo hace para desdecir su fallo de 2012.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de mayo de 2012. Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. A ver, Kunkel, ¿qué parte le gustó? ¿O no le gustó? Bueno, yo creo que es bastante natural que alguien no quiera darle la mano a otra persona, no me parece que sea una agresión tan grave, ¿no? Me parece que si no hay ninguna obligación de hacerlo, y no sé, salvo que hubiera habido algún otro gesto o alguna otra actitud, porque es la doble vara con la que siempre miden las cuestiones los gorilas, ¿no? Que todo lo que hacemos los peronistas, ni sé si el joven era peronista o no era peronista, no lo conozco, no sé quién era. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es proyectar cómo podemos traducir la realidad en una forma que sea comprendida por amplios sectores, porque yo creo que hay mucha gente como este muchacho que insultó al vicepresidente, que después dice, bueno, yo no sabía, lo leí, me lo contaron. Claro. Está bien, hay absoluta libertad de expresión, pero me parece que habría que encontrar mecanismos, nosotros, los que no estamos de acuerdo con ese tipo de mentira sistemática puesta por razones económicas por los multimedios hegemónicos, de poder explicar mejor las cosas y las posiciones y cuál es la realidad. A ver... A mí me impresionó muchísimo, no había visto el título de Clarín que comentaba la entrevista de Víctor Hugo Morales con el chico este. El que escucha esa conversación, el que escucha, además qué paciencia, Vudú, media hora que se caminó con el pibe. Sí. La verdad que es valorable, ¿no? Después que te insultan, caminar y explicar y tomarse esa dedicación, y escuchar esa entrevista radial como la que acabamos de escuchar y ver que después eso es titulado en Clarín, como que el pibe lo dejó sin palabras a Víctor Hugo Morales, es una prueba de que están lobotomizando a sus lectores. Realmente la gente que no puede salir del yogur ese de Clarín está lobotomizada o vive en una realidad virtual, porque lo que escuchás en esa entrevista no hace falta estar a favor o en contra de algo para deducir que lo que pasó en esa entrevista entre Víctor Hugo y ese chico no tuvo absolutamente nada que ver con lo que publica Clarín. Digo, lo de Vudú es la misma lógica. Me acuerdo cuando ese chico, el chico gay del PRO que había sido golpeado por gay, también que había insultado a la presidenta lo invitó al despacho, venga, hable, charlemos, una cosa de lo más razonable. No veo ese tipo de actitud ni en periodistas ni en referentes de los partidos políticos de la oposición. Yo no lo veo. Pensaba que es difícil el tipo que hoy está laburando en Clarín, ¿no? Y que tiene que... Pero es fácil, se deja de trabajar en Clarín y ya está. Si el problema es que no se puede en Clarín, y a ver, ya que estamos, digo, seguramente mi nota de página 12, ojalá la nota sobre la nota de Vilma Ibarra sea contestada por Vilma Ibarra o quien sea. Ahora, ¿por qué no averiguamos por qué yo no le contesto a Vilma Ibarra en Clarín? Averigüemos. Yo puedo decir por qué. Yo digo porque las veces que intenté, después de haber sido columnista durante un tiempo, escribir notas contestando siempre, porque a mí no me interesa ir a decir cosas en Clarín, pero cuando hay notas en Clarín yo he intentado contestar. Y me han dicho que en este momento no hay espacio, no tenemos previsto el espacio para ese tipo de debate. En poco papel, poca entonces, página. claro, entonces yo digo, ¿quiénes son los que producen la grieta? ¿No? ¿Quiénes son los que atentan contra la libertad de prensa? A mí me pasó algo hoy, no importa dónde, pero digo, voy a decir una cosa sobre Mañeto, sobre la responsabilidad de Mañeto en tal cuestión, y me pasó una sombra mientras lo decía. Digo, a Víctor Hugo Morales le están haciendo un juicio, ¿no? Después dije, a mí no me importa, ¿viste? Pero
Pero ¿cómo pesa este asunto de que uno tiene que ver a Víctor Hugo Morales envuelto en un juicio por difamación a la hora de dar una opinión sobre lo que está pasando en el país y el protagonismo del Grupo Clarín en lo que está pasando en el país? ¿No estamos sujetos a un apriete descomunal? Los que hemos sido acusados, denunciados penalmente, ¿no tienen problema con la justicia? Sabemos lo que nos puede pasar. Intentaron meternos en cana. La semana pasada la Cámara Federal archivó la causa, pero ahora lo que intentan es dejarlo en la ruina. Claro. Y ahí está. Los pluralistas. ¿Hacemos un coso? ¿Nos vamos? Sí. Pero no nos olvidemos que tenemos a Kevin Johansen con la orquesta del arranque haciendo tangos acá en 678. Vamos a hacer un corte y ya venimos. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.